Conocí a Ofelia Pérez en uno de los certámenes de Spolit. Spolit es la feria de literatura más importante en el ámbito internacional, de literatura y de música. Hubo varias cosas que a mí me cautivaron. Una de ellas fue la excelencia de su trabajo, otra de ellas fue su extraordinaria humildad. Una y otra vez me afirmo en la idea de que la gente, las personas verdaderamente grandes, son verdaderamente humildes, porque grandeza es saber mantener la humildad. Tal vez esto lo diría con menos libertad si ella ya estuviera conectada, pero os quiero rogar esto. Mirad, de esto vamos a hablar también en las clases. De hecho, creo que ya lo hemos abordado. Por más conocido o reconocido que la literatura te pueda llegar a hacer, por lo que más quieras, no pierdas la sencillez. Cuando vivas en un palacio, no olvides tus humildes orígenes. No olvides el barro del que surgiste, del que Dios te sacó, porque pocas cosas son tan repelentes como la soberbia y pocas cosas son tan magnéticas y atractivas como la humildad. Ofelia ha editado muchos de los libros que he tenido el privilegio de ella ha sido editora de la colección de libros Cuentos para dormir, que les harán despertar. Ella ha editado también Diamantes en la noche, No bailes con la muerte, El contador de historias, ella ha sido la editora, Peldaños a la cumbre y otros cuantos que tengo por aquí. Ella es además coach de autores, certificada coach de autores, y también ella es mentora de escritores y una tremenda mujer, una extraordinaria mujer. Ofelia, el hecho de que no estuvieras todavía conectada me ha permitido explayarme en quién eres y cómo eres. Y definitivamente debo decir que agradecemos a Dios por tu vida y te agradecemos a ti por tu tiempo, de verdad. Ahora, si yo te preguntase, Ofelia, ¿quién es Ofelia Pérez? ¿Qué nos dirías? Ofelia Pérez es una enamorada de los libros. Empecé a los 14 años en la vida periodística, sí, a los 14 años. Escribí desde pequeñita, entonces mi mamá decidió que mi talento podía ser el resto de mi vida. Así es que en aquella época en Puerto Rico no había escuela de comunicación pública, así es que yo estudié psicología, pero empecé en el periódico de mayor circulación. A los 14 años me enamoré tanto de la vida periodística y de la edición que nunca he salido de ahí. Es más, he ido especializándome. Esa es Ofelia Pérez. Qué bueno, qué bueno. Además de madre de 2 hijos, una mujer y un varón, abuela de una nieta y otro que viene en camino, si Dios lo permite, además de coach certificada de autores, mentora y editora. Por cierto, ¿quién es una editora? ¿Qué funciones cumple una editora en el ámbito literario? Esta pregunta me encanta porque los editores tienen fama, de acuerdo a lo que piensan las personas, de que ponen puntos, comas, corrigen ortografía y gramática, y realmente un verdadero editor y un editor de corazón es el equipo que necesita el escritor para llevar su libro a la máxima calidad, a la excelencia. El editor debe protege a su autor, está pendiente de que ese mensaje realmente tenga todo lo que necesita para transformar vidas. Es el aliado. Por eso es que yo generalmente digo que soy mentora literaria, porque trato todo lo que puedo de sacar del camino todo lo que le molesta al escritor. Qué bueno. Sabes que hubo un tiempo en que tuve un concepto diferente de los editores. Mi primer manuscrito lo mandé a 20 casas editoriales y 19 me dijeron, bueno, no, 15 me dijeron no y 4 me castigaron con el silencio. No me dijeron ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario.
a partir de ahí comencé a desarrollar cierta antipatía hacia los editores, porque los veía como un filtro infranqueable para llegar a la publicación de un libro. Luego he podido ver cuán equivocado estaba y cuán cercanos sois a los autores. Ofelia, tenemos el privilegio de formar esta comunidad de personas que, como tú, amamos la literatura. Muchos están trabajando en su sueño, en proyectar su sueño. Si solo pudieras dar 3 consejos a un futuro escritor o escritora, si solo pudieras dar 3 consejos, ¿qué consejos serían esos? El primer consejo es que no compartan con nadie que quieren escribir un libro y que sabía que iba a poner esa cara. Que no compartan que quieren escribir un libro. Que ese no lo consejo digan. nos llega tarde, Ofelia, nos llega tarde ese consejo, ya lo hemos compartido. Bueno, usualmente llega tarde, pero en mi experiencia, en términos de los autores independientes con los que yo colaboro, les llega a tiempo suficiente para no hablar demasiado del contenido. ¿Por qué? Porque siempre tenemos lo que yo tengo mi propio vocabulario, les quiero avisar. Y siempre hay unos comités de desalentadores a quienes no queremos escuchar. Tenemos personas que realmente que les gusta arrojar un juicio que no tiene nada que ver. Usualmente son personas que nunca han escrito y nunca han tenido ese sueño. Así es que ese es mi primer consejo. Guarden todo lo que puedan, ese secretillo, y solamente compártanlo con la persona que va a ser su editor. Wow, espera, por favor, tomad nota de eso. Comité de desalentadores. Exacto. Me están pasando por la mente tantas y tantas imágenes. Gracias por este consejo. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo segundo, que si tienen que por favor estén bien seguros del mensaje que quieren llevar. Yo digo el mensaje porque todos los libros tienen un mensaje central, aunque nosotros le agreguemos mensajes adicionales. Pero hay un mensaje central y ese escritor tiene que estar bien claro. Y tercero, que se acostumbre a fluir y a fluir de acuerdo a su inspiración. Cuando se está escribiendo no es momento de mirar acentos, ni comas, ni punto y comas, ni nada, porque esa es la primera fuente de bloqueo al escribir. Así es que primero tenemos que fluir todo lo que pensamos. Y dentro del fluir tenemos que ir planificando qué temas vamos a cubrir, aunque cambiemos la lista varias veces. Esos son mis consejos principales. Prácticos, concretos, relevantes. Muchísimas gracias, Ofelia. Al hilo de lo que has comentado, entonces, ¿cada cuánto tú crees que un autor o autora debería aplicar una corrección ortográfica o gramatical? Dices que de momento fluyamos sin detenernos en esos detalles, pero en algún momento hay que detenerse. ¿Cuándo consideras tú que es el momento para aplicar esa corrección? Cuando se detenga el flujo o al final de cada capítulo. Porque Perfecto. cuando escribimos, y yo también soy escritora, aunque en estos momentos no estoy escribiendo, cuando estamos escribiendo no podemos interrumpir la inspiración, porque se nos van a quedar fuera cosas que queremos escribir, asuntos que queremos escribir. Sobre todo si se está escribiendo una novela, ese flujo que ya se está sintiendo no debe detenerse. Entonces yo sugiero que esa corrección la hagamos o al final del capítulo o cuando ya sentimos, ay, yo hoy no escribiría más. Realmente estoy cansada y ya no me sale más nada. Entonces es momento de corregir. Qué bueno, qué bueno. Mira, una idea, una duda que me ha surgido fuera de guión es esta. ¿Cuándo debería sentarse alguien a escribir? ¿Debería ponerse a escribir a alguien cuando siente que su corazón lo reclama? ¿O si yo tengo el objetivo de cumplir un proyecto literario, debería forzarme a escribir? Es decir, ¿la literatura es algo que debe fluir de motu propio o debo obligar a que surja? Es que hay dos tipos de literatura. Hay personas, por ejemplo, que son profesionales y sienten en su corazón
que deben escribir algo de acuerdo a su nivel de autoridad. Y entonces ellos precisamente empiezan si les gusta vivir a base de esquemas, dentro de sus actividades, a lo mejor piensan, bueno, para esta fecha, por ejemplo, que yo termino esta sección de mi empresa, yo debería haber escrito un libro. Entonces esa es otra manera de pensar. Y ellos se tienen que obligar a escribir un libro. Por ejemplo, yo tengo clientes que dicen, bueno, la empresa tiene un aniversario en esta fecha y yo debería publicar un libro sobre mi empresa en esta fecha. Y entonces eso, obviamente se tienen que obligar si quieren que ese libro salga en esa fecha. Usualmente el escritor de corazón, lo que yo llamo escritor de corazón, es importante que escriba cuando lo siente, pero debe planificar tiempo y espacio si de verdad es una prioridad para él escribir un libro. Yo quiero hacer un comentario que no te terminé cuando conversamos y es este. Las personas piensan que escribir es un acto mecánico. En todas las conferencias que yo doy, eso yo lo hago bien claro. No es un acto mecánico. Es un acto que se vuelve mecánico. Obviamente yo me tengo que sentar en la computadora a escribir. Pero es un acto emocional, es un acto mental y es un acto espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Y por eso es que yo soy coach de autores. Quiere decir que a veces el autor está escribiendo algo y cuando se acerca, tiene contacto íntimo, mental y emocional con lo que está escribiendo, empieza con este pensamiento. Yo debería escribir eso. ¿Se va a molestar mi familia si yo publico algo así? Bueno, si digo tales objetivos, tal persona se va a dar cuenta que más o menos me inspiré en ella. Entonces tiene que vaciarse de todo eso para poder escribir. Porque mientras esté pensando en eso, realmente no se va a atrever. Definitivamente cuando escribimos, nosotros desnudamos el alma. Cuando escribimos, las personas saben lo que llevamos dentro. Entonces, por eso es que sí debemos fluir, pero llega el momento en que nos ocurre eso. Estoy hablando del que escribe por inspiración. Obviamente, el que escribe, vamos a decir, algo práctico que tiene que ver con su empresa, no pasa con tanta frecuencia, sí pasa, pero no pasa con tanta frecuencia por esa etapa. Qué bueno. Así que nos volvemos vulnerables al escribir. Nos mostramos a corazón abierto. Qué bueno. Gracias, Ofelia. Y nos da miedo. Y debemos vencer, superar ese miedo. Debemos vaciarnos de prejuicio, en el buen sentido de la palabra. Es lo que nos quieres transmitir, ¿verdad? Sí, y de hecho, una de las funciones que yo considero que son del editor, por lo menos yo como editora lo hago, yo prefiero que la persona fluya. Aunque tenga miedo, entonces hacemos una reunión y decidimos si vamos a dejar eso escrito como está o si lo vamos a alterar para que él esté más cómodo, que es lo que yo llamo protección del autor. O sencillamente lo sacamos del libro. Ajá. Gracias, Ofelia. Y te voy a hacer la pregunta inversa ahora mismo. Un editor, una editora, ¿qué es lo que nunca querría encontrar en una propuesta literaria que le presentan? Yo voy a ampliar esa respuesta en dos. Uno, algo que se haya escrito antes y que a mí me conste que se escribió antes. Estoy hablando de información ya publicada, de temas ya publicados. A veces los escritores piensan que uno se concentra demasiado en un tema o en un género y no piensan que uno ha leído mucho en muchos años. Eso es lo que no me quiero encontrar. Lo otro que no me quiero encontrar es un escritor que no esté comprometido con su tema y consigo mismo. ¿Cómo detectas eso? ¿Cómo detectas si un escritor está o no comprometido con su tema y consigo mismo? Es profundo eso. Bueno, cuando empiezo a conversar y veo que hay poco interés en llevar al libro a su máxima expresión. O sea, hay manuscritos que llegan y a mí me llegan unos manuscritos
que se pueden mejorar mucho, 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 hasta convertirse en un libro excelente. Y hay autores que no quieren seguir trabajando. De hecho, yo tuve una experiencia hace 3 años con una escritora que estaba empezando, y yo miré el libro y dije, esto se puede mejorar muchísimo, y cuando le empecé a proponer, me dijo, yo no quiero seguir trabajando, ya yo trabajé. Ok, yo no soy la editora para ti. Porque si tú le dedicaste tiempo, tuviste la inspiración de hacerlo, lo menos que yo espero de ti es que estés comprometida contigo y con tu producto y lo lleves a lo máximo que lo puedes llevar para que lleves buenos mensajes y transformes las personas. El libro, ya hemos hecho 2 libros más. Es decir, que trabajó al final, trabajó. Ella trabajó y lo interesante es que le hace la historia a todo el que se encuentra por ahí de cómo ella no quería trabajar y trabajó. De hecho, una editorial le compró el libro y todo salió muy bien. Está bien entusiasmada con su nueva carrera, va para el 3er libro. Pero en principio no quería, y a mí, te voy a ser bien franca, yo les voy a ser bien franca a todas, yo lo tomo personal. Los escritores tienen que estar comprometidos, si no lo están, estamos mal. Ya nos has revelado algunos de ellos, pero quiero preguntarte, no obstante, a tu juicio, Ofelia, ¿cuáles son los peores enemigos de una escritora, de un escritor? ¿Podrías enumerar alguno de ellos? Primero, las distracciones. Y cuando estoy hablando de distracciones, estoy hablando de todo lo que lo desvía de realizar su proyecto. Los comentarios, el poco tiempo que le dedica, la poca concentración, la falta de enfoque. Ese es el primer enemigo. Para mí es el primer enemigo del escritor. Discúlpame, Ofelia, en ese sentido, sí. Tiene razón de ser lo que llaman el encierro del escritor. ¿Recomiendas que el tiempo de escritura efectivo se haga casi encapsulado olvidándose de todas las demás distracciones? Debe olvidarse de todas las demás distracciones, encapsulado no necesariamente. Hay personas que escriben mejor mirando el mar, mirando hacia afuera, tomándose unos intervalos de entretenimiento con familia, pero esa persona tiene que tener su propio esquema ya pensado y diseñado de cómo escribe mejor. Y todo lo demás que no sea eso que pensó y que planificó es distracción. No, o sea, no necesariamente se tiene que encerrar, ¿no? Pero él debe preparar su esquema de cómo escribe mejor, de cuándo escribe mejor. Entonces, voy a insistir en esto porque yo pienso que es un gran enemigo, es escuchar las opiniones de todo el que opina. Yo entregué, por ejemplo, un libro editado. Cuando el libro llegó tenía unos cambios, para mí, unos cambios que eran horrores. Entonces, la persona que estaba bien en Cristo lo que me comenta es, acuérdese que Proverbios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Yo le dije, bueno, si las personas no son sabias, en la multitud de consejos está la confusión. Interesante paráfrasis del texto. Muy bueno. Exacto. Entonces tuvimos que empezar a hacer el trabajo básicamente otra vez, pero todo resultó bien al final. Pero ese asunto, yo lo digo en todas las conferencias, cuando escribimos no hacemos consenso. De que tú crees si escribo esto, que tú crees si escribo lo otro. Nosotros, si queremos pedir opinión, sé que queremos pedir opinión a veces, pero a quién se la pedimos es otra cosa. Y lo tercero es la falta de confianza en uno mismo. Ese escritor que quiere realmente aportar y hacer un libro de transformación, o un libro lindo, un libro bien hecho,
que a fin de cuentas va a ser de transformación porque un libro bien hecho sí transforma vidas, debe estar muy claro de que él puede hacer el trabajo, de que si él tiene un mensaje, él es digno y está capacitado de realizarlo, y no importa lo que pasa a su alrededor, tiene que desarrollar una confianza muy, muy grande en sí mismo. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te hubieras dejado llevar por las 15 editoriales que no les gustó tu libro y los otros que no te contestaron, ¿estarías donde estás? No, indudablemente no, no estaría. Exactamente. Pues eso es lo que pasa, que el escritor tiene que estar seguro de sí mismo y tener confianza en sí mismo. La palabra no en el camino no lo va a escuchar muchísimo. Y por eso es que hay tanto autor emergente independiente, porque quieren publicarse de todas maneras. Pero en realidad tenemos que tener confianza en nosotros mismos y en nuestro mensaje. Muy interesante, muy, muy interesante. Gracias, Ofelia. Me ha surgido una duda, te lo voy a confesar. ¿Cómo nos has dado enemigos que definitivamente lo son? Más que enemigos, son auténticos verdugos del escritor y la escritora. La distracción, el exceso de comentarios o de escuchar comentarios. Y precisamente este enemigo, ¿cómo podemos conjugarlo con lo que yo considero los necesarios lectores beta? Siempre nos han recomendado que cuando yo concluyo un libro debo someterlo al criterio de varios lectores, y así lo vengo haciendo. ¿Cómo conjugamos el no escuchar comentarios con esto? Bueno, nosotros tenemos que escoger los lectores beta y saberlos escoger primero. Personas que hayan leído, personas que no tengan agenda oculta. Entiéndase agenda oculta que tú no confíes en ellos por alguna razón, que puedan tener algunos intereses de que no publiques o de hacerte sentir mal. Y siento mucho traer esto, yo como consejera pastoral y psicóloga tengo que traerlo porque ocurre, ¿no? Ocurre. Yo te rogaría que, por favor, profundiza en eso, me parece interesantísimo. A la hora de elegir me parece tan vital porque dejadme que os lo explique. Cuando nosotros buscamos un lector beta, tenemos un trabajo concluido que a veces implica un año o más de dedicación, de horas, y pudiera ser que todo eso se vaya al traste, se desmorone por una mala elección de lectores beta, o que nos desmotiven o hasta que nos desanimen. No, ¿qué significa que alguien pueda tener agenda oculta? Aparte de que no tenga interés en que publique, ¿qué significa? A lo mejor no quiere que el autor triunfe. A lo mejor quisiera ser escritor y no es aceptado ni ha podido publicar. Realmente nosotros tenemos que ser muy agudos en las personas que escogemos. Otra cosa que es muy importante, el lector beta es una persona que esté acostumbrado a leer mucho y a leer diferentes géneros, sobre todo que lea el género en el que nosotros escribimos, para que también tenga la autoridad de darme su opinión. Sí, entiendo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Quiero abrir la oportunidad de preguntar. No queremos tomar mucho más tiempo. Aprecio y respeto muchísimo vuestro tiempo y el de nuestra amable invitada. Pero tal vez alguien ha lanzado ya alguna pregunta al chat y sería muy bueno darle respuesta. Tenemos un montón de preguntas. Voy con la primera. Además de muchos mensajitos agradeciendo y disfrutando la presencia de Ofelia. Eva María pregunta, ¿es cierto que los editores son muy selectivos con los libros que deciden sacar adelante? ¿Es cierto o no? ¿Respondo la pregunta? Sí, es cierto, pero hay dos razones. En las editoriales, cada editorial tiene lo que llaman la línea editorial, que publica cierto tipo de libro o ciertos tipos determinados de libros. Por ejemplo, de liderazgo, libros hacia la mujer, libros de salud.
Entonces, por supuesto, si la persona que somete un libro no cumple con la línea editorial, va a ser un rechazo inmediato. Lo otro es que hay un número, estoy hablando de las editoriales específicamente, hay un número de libros que se publica por año. Si ese libro llegó muy tarde para este año y ya se tiene más o menos pensado el año próximo, entonces le van a tener que decir que no, porque hay una estructura fija. En cuanto a los libros autopublicados, depende de la persona que esté, o sea, que sea la editora del grupo que publica, que hace los libros autopublicados de acuerdo a las preferencias que tenga. O sea, por ejemplo, yo sí tengo una preferencia por libros que transforman, por libros que tienen buen tema y por libros que sean únicos. Las compañías, por ejemplo, como vamos a decir, como Amazon, BookBaby, todas esas compañías que están en el mercado, no tienen ningún criterio porque lo único que es un negocio y lo único realmente que quieren es publicar libros. Muy bien, creo que queda respondida la pregunta. Creo que varios dijimos a la vez qué tarde nos llegó el consejo de no compartir lo que vamos a escribir. Hay varios comentarios al respecto. Entre ellos uno que dice, excelente consejo, hay que saber bien a quién abriremos nuestro corazón para compartir nuestro sueño literario. Además, tenemos otra pregunta de Eva María. No, un comentario que se alegra de escucharle y que siempre le han dado expectativas muy bajas de que pueda escribir un libro. Así que con este comentario anterior, yo creo que se va a animar a no compartir más. Yo quiero hacer un comentario ahí y les voy a decir algo. Hay dos palabras que para mí son críticas en la persona que quiere escribir un libro: amor y pasión. La persona que tiene pasión por escribir no escucha a nadie negativo, sigue con su sueño, se deja aconsejar, escucha las ventajas de todo lo que puede hacer, se va por el camino correcto. La pasión es un derrotero perfecto para el que quiere escribir. Muy bueno. Muy oportunos consejos, gracias Ofelia. También dice Araceli desde Ecuador. Eva María nos pregunta, ¿es necesario que leas todo tipo de literatura para ser un buen escritor? Qué bueno, porque eso se me había quedado. Una de las cosas que yo le aconsejo a los autores es que respecto a su tema específicamente, ahora yo contesto esa pregunta. Respecto a su tema, por favor, no lean mientras están escribiendo. ¿Por qué? Porque empiezan a contaminarse. Yo tengo muchas palabras acuñadas por Ofelia que yo llamo contaminarse sin darse cuenta. Agarran el estilo de los escritores e incluyen temas ya publicados. Yo siempre le aconsejo a las personas que primero escriban y después lean lo que se ha escrito de libros similares. Ese consejo, por ejemplo, yo lo llevé a cabo cuando yo escribí Necesito a Papá, que es sobre la ausencia paterna. Yo escribí mi propuesta de lo que es ausencia paterna, entonces me leí todos los libros que había en el mercado sobre ausencia paterna, pude confirmar mi originalidad y pude compararme y no adopté el estilo de nadie porque eso funciona a nivel inconsciente. Y acostumbramos eso. Ahora, vamos a contestar la pregunta y es sí. Generalmente el buen escritor es un lector voraz. Es una persona que lee muchísimo, lee de todos los temas y sobre todo, al leer de todos los temas, se aprende y se adquiere cultura suficiente para uno escribir lo que uno quiere. Muchas gracias. Gracias. Nos pregunta Magalí, ¿qué mueve el corazón de un editor? ¿Qué es lo que provoca en él o ella decir esto se debe publicar? Algo que resuelve un problema, algo que uno sabe que va a transformar muchas vidas. Ya uno adquiere mucha experiencia en términos de los resultados que uno ha visto de muchos libros, de editar muchísimos libros. Y por qué no decir mi propia
pasión de ver que este libro lo necesita la gente, porque uno llega a conocer el mercado y a conocer el público. Y entonces sí, uno se siente movido a que ese libro hay que publicarlo. Excelente. Araceli nos pregunta, ¿escritores de profesión y de corazón? También tenemos un comentario de Carla que dice que está excelente y maravillosa la charla. Araceli nos va tirando como tips de la charla. Un escritor abre su corazón. También tenemos una pregunta de Jorge Viera que dice, ¿qué se espera de la literatura infantil? ¿Cómo puede un cómic ser aceptado para ser publicado como una novela gráfica? Quiero hacer una salvedad que el profesor de ustedes está escribiendo una serie de libros de niños preciosísima. Gracias. Que está teniendo mucha aceptación y tiene la, ¿cómo le digo? Tiene la habilidad, esos libros están teniendo la habilidad de llevar la palabra de Dios en una forma que los niños la van a recibir muy bien y eso es importante en la literatura de niños. Entonces ahora voy a contestar la pregunta. A mí me apena ver que todas las ferias que yo voy de libros en Estados Unidos tienen prácticamente la mitad del sitio en literatura de niños. La mitad quiere decir, ustedes saben cómo se dividen las exposiciones en los sitios grandes de feria de libros y tienen casi la mitad porque le están dando una importancia muy grande a la literatura de niños y a los que parecen cómics, porque saben que ese es el inicio de enseñar y crear hábitos en los niños para leer. En eso yo tengo que decir con mucha pena que en español, que la literatura, a la literatura que tenemos en libros, en español está faltándole mucho empuje, mucho impulso y mucha oportunidad para el talento que hay de personas que saben ilustrar libros de niños, que saben escribir libros de niños. ¿Qué pasa? Supongo que de alguna manera piensan que no es lucrativo porque a las personas no les gusta oír esto, pero estamos hablando de negocios que están pensando en qué se va a vender. Sin embargo, yo lo que noto es una proliferación bien grande en inglés y noto que hay poco interés y poca literatura en español para niños en forma de cómics. Y tenemos que trabajar con eso definitivamente. Sí. Pues ánimo, Jorge, ánimo. Ahí tienes un consejo bien directo. Entonces, Ofelia, ¿cómo podemos conjugar? Tú has mencionado que para un editor o editora lo que prima a la hora de determinar este libro será publicado es que sea un libro transformador, Sí. que sea un libro que resuelva un problema, que traiga una respuesta. Ahora, sin embargo, nos encontramos con que el aspecto rentabilidad incide mucho en que un libro se publique o no. Hay una especie de guerra, digamos, de intereses ahí. ¿Qué prima? ¿Qué prima en una editorial? Lo que pasa es que privan muchos factores. El editor quiere que sea un libro transformador y tenemos que unir la transformación a que el libro sea vendible. Entonces les voy a decir algo. La responsabilidad del editor es triple. Yo no sé cómo son los otros editores, pero yo cuando edito estoy bien pendiente de a qué mercado se va a tocar y cuán vendible puede ser el concepto. Lo que pasa es que yo soy una persona bien positiva. Que yo digo positiva, que a mí me llaman la rescatadora de manuscritos. Y hasta chistes he puesto yo de eso en mis redes sociales, porque yo pienso que nosotros sí podemos hacer manuscritos que sean vendibles y que por dentro, o sea, dentro, cuando lo abrimos, no cuando lo leemos, sea transformador, pero podemos hacerlo teniendo en cuenta el mercado hacia el que va. Por ejemplo, si es el mercado de la mujer,
ustedes deben saber que son las compradoras de libros por excelencia. Dicho sea de paso, los porcentajes son increíbles. Tenemos que buscar la forma de editar ese libro de manera que sea rentable y sea interesante. Yo quiero también hacerles este comentario. ¿Ustedes saben qué contribuye a la rentabilidad del libro? La portada, el cover, portada, tapa, en diferentes países se dice diferente, y el material de la contratapa, que muchísimas personas piensan que lo que escribimos en la parte de atrás es el resumen del libro, y eso es falso. No, no es el resumen del libro. Es un toque del libro para entusiasmar a las personas a leer el libro completo. Y la tapa, que generalmente tiene que estar hecha a base de muchísimos conceptos, de portadas que han vendido, que han dado resultados, que resumen el libro en una forma subliminal. Y yo a eso le llamo ciencia, porque las personas se creen que es casualidad. Y no es casualidad. La forma que se hacen las portadas es para garantizar un nivel de rentabilidad del libro. Porque normalmente usted ve donde quiera que ve la portada y cuando ve la portada dice, ay, yo no voy a leer eso, que libro más feo. Y a lo mejor puede tener un contenido buenísimo. Ahora, yo creo que la rentabilidad es triple. ¿Cuál es el tercer nivel de la rentabilidad? El nombre del que escribió. Muchísimas editoriales normalmente cuando se les somete, si la persona no es conocida, buscan las redes sociales y ven cuánto arraigo tiene esa persona en nuestra sociedad como para que el libro sea rentable. O sea, no es lo mismo publicar un libro de alguien bien conocido porque en el número está el mercado al que se va a vender. O sea, si la persona tiene 1,5 millones de seguidores, tenemos que partir de la premisa que por lo menos el 10% va a comprar el libro. Y no es lo mismo cuando lanzamos un escritor desconocido, que tenemos que cuidar muchísimo más los detalles. Pero para redondear la respuesta, la rentabilidad tiene que incluir todos los factores: el diseño del libro, la edición del contenido bien hecha, el material de portada, contraportada y quién está suscribiendo el libro. Muy bien, muchas gracias. Adelante, ¿tenemos alguna pregunta más, Eugenia? Sí, tenemos un montón. Voy largando Vamos a algunas. tomar 10 minutos más por respeto. A ver, intenta seleccionar las más importantes o tal vez hay alguna que engloba varias. Mira, a ver. Sí, a ver, bueno, esta me parece interesante. ¿Cuál es la diferencia entre editor y agente literario? El editor trabaja el manuscrito con el autor para llevarlo a su máxima expresión. El agente literario toma ese manuscrito y lo presenta en diferentes editoriales tratando de conseguir que lo publiquen. Esa es la diferencia. Perfecto. También Rafael Ayala dice, opinión de Ofelia sobre la autopublicación respecto a la publicación de una editorial, considerando que en ambos casos trabajamos y pulimos el libro con el apoyo de un editor. ¿Cuál sería tu opinión sobre la autopublicación? La autopublicación, que dicho sea de paso, tomó muchísimo auge hace 25 años en los Estados Unidos primero. Aquí normalmente, ya eso ha cambiado un poco, pero normalmente era visto como, bueno, lo rechazaron de todas las editoriales y por eso tuvo que autopublicar. Y entonces la imagen no era muy buena. Eso ha cambiado muchísimo porque ahora se están autopublicando muchos libros con una visión de industria tradicional. ¿A qué yo me refiero? Bueno, que se hace, si la persona está dispuesta a invertirlo, hace una buena portada, hace una buena presentación interior y hace una buena presentación al final. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les voy a decir. Las editoriales presentan novedades generalmente cada 3 o cada 6 meses. Sus esfuerzos de venta y de promoción van a estar en todos los libros que sean novedades en esa temporada. O sea, qué sé yo, si la persona que está haciendo la pregunta publica con una editorial,
sabe que la presentación de su libro va a estar con la presentación de todos los demás. Va a ir en las hojas de catálogo de toda la editorial y va a estar en la página de toda la editorial. Pero no hay nada especializado en cuanto a sus promociones. Si tiene que hacer promociones específicas, tiene que contribuir su dinero. Esto yo pues lo sé porque a mí me pasó y lo estoy viendo todos los días. Y es que si yo quiero presentar mi libro de una manera especial, es mi dinero, yo contrato al publicista, yo contrato al relacionista público, yo contrato para mi media tour. Eso no lo va a hacer la editorial a menos que tenga un autor que en el pasado le ha vendido muchísimo y ellos entienden que pueden hacer una buena inversión pagándole esos servicios. Esa es otra razón, eso pasa. Por otra parte, hay un asunto de regalías. Si hay un adelanto en dinero, el adelanto va contra los libros que se vendan y hasta que no se cubre el adelanto, uno no recibe regalías. Y las regalías pueden variar en recibirse dependiendo de la casa editorial, que hay casas editoriales que son unas más generosas que otras, pero normalmente se tarda de 6 meses a 1 año en recibir las regalías. Ahora, libro autopublicado y les voy a decir mi experiencia de primer orden porque a mí me molestaba mucho el asunto de a veces la actitud desdeñosa sobre los libros autopublicados y yo empecé a enseñarle a mis clientes a promoverse en términos de hacer sus propias sus redes sociales, promover su libro, hacer el gasto, porque de todas maneras, si estuvieran con una editorial tradicional, tendrían que hacer el gasto de promoción, pues entonces que hagan el gasto de promoción cuando tengan publicado su libro. O sea, un libro hecho con calidad y entonces promoverlo como usted lo promovería si se lo hubiera hecho una editorial. Los resultados que yo he visto personalmente, y yo no voy a decir que siempre se tienen los mismos resultados, pero yo soy, estoy buscando una palabra bonita, pero yo soy bastante fastidiosa orientando a mis autores independientes sobre qué hacer. Y junto con los esfuerzos de redes sociales y de querer vender su libro, hay un asunto misceláneo de lo que nos hace un libro tener y es presentaciones. El debut como conferencista o predicador. Porque el libro, una de las cosas que yo le explico a mis autores es que el libro tiene unas posibilidades de hacer negocio bien amplias. Y las personas que quieren hacer un libro se creen que van a hacer un libro y eso es todo, cuando en realidad tienen unas oportunidades muy grandes de abrirse las puertas como conferencistas en su tema. Entonces, si estamos hablando de hacer todo eso y de invertir en todo eso, le toca al escritor decidir si quiere autopublicarse o si quiere presentar el libro ante una editorial. ¿Cuál es la ventaja de la editorial para hacer la historia completa? Número 1, tienen una distribución internacional. Y ellos la hacen, o sea, no me toca a mí hacerla, ¿no? No le toca al autor hacerla. Tiene un nombre. Yo tengo una autora que decidió firmar con una editorial porque quería oír decir que era un libro de X editorial. De hecho, no hubo estímulo económico envuelto. Yo jamás entenderé esa decisión, pero no es mi decisión. Esa fue la decisión que ella quiso tomar. Y ya había vendido 5,000 copias del libro ya sola. Cada cual escoge el camino que prefiere. Pero esa es la diferencia. Otra diferencia es que cuando usted autopublica, esos derechos son suyos. O sea, los derechos de autor se quedan con usted. Cuando uno está con una editorial, uno le vende los derechos a la editorial. Así es que, pues, esa es la diferencia entre los dos. Perfecto, muy claro.
quiero leer una de las últimas preguntas que hay acá de Kevin Jiménez. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos siendo únicos al momento de escribir una historia? Usted mencionó que no debemos leer mientras escribimos. ¿Cómo hacemos cuando nos tardamos en terminar una obra? ¿Cuánto tiempo debe tardar un escritor en terminar una obra aproximadamente de 250 o 300 páginas? Eso no es una pregunta, Kevin. Es un tercer grado para nuestra invitada. Perfecto, me parecen todas muy, muy interesantes. Pero la Adelante. contesto. Por favor, claro, sí, es muy Ok. buena pregunta. En primer lugar, los editores no pensamos en términos de 250 a 300 páginas, 100 números de palabras. Un libro que usted quiera que la gente lea, que de verdad la gente lea, no debe tener más de 35 o 40 mil palabras. Ya después de las 40 mil palabras, yo, y lo digo con toda sinceridad, si no se llama Miles Monroe, no sé si le van a leer las 300 páginas. ¿No? Hay autores en nuestra historia que pueden escribir el número de palabras que quieran y siempre los van a leer porque tienen una habilidad grandiosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todas esas palabras? Es que tienen que tener mucha precisión y tienen que estar bien, todas tienen que llevar el mensaje que se quiere llevar para poder realmente. Yo trato de que las personas no estén pensando en número de páginas y sí en número de palabras, porque según los estudios de lectoría, ese es el número de palabras que la gente está dispuesta a leer y el que no termina un libro no va a dar buena referencia de él. Muchas gracias. Tenemos una pregunta desde Venezuela. Leilani Pinto dice, en Venezuela, donde es casi inexistente la variedad de editoriales, ¿a dónde lanzar nuestro sueño literario? Toca trabajar con casas editoriales independientes poco reconocidas para hacer el camino más corto y lograr la publicación. Bueno, toca esta decisión, toca trabajar con todos los servicios que hay en Internet que publican un libro, o toca primero empezar con una pequeña y entonces ir escalando. Les voy a decir algo, el mundo editorial está cambiando tanto todos los días que yo he visto libros que empiezan en una editorial pequeña y después lo compran editoriales grandes. Pero aquí se trata de escribir de verdad, o sea, de ofrecer cosas diferentes. Entonces, ¿cómo sabemos si un libro es único o no? Hay que hacer un marco de referencia en términos de cuánto está escrito el tema. Kevin nos recuerda que eran 3 preguntas, que le interesa la respuesta de las 2 primeras, de que cómo nos damos cuenta de que estamos siendo los únicos al escribir sobre una historia y cómo hacemos cuando nos tardamos en terminar una obra para no leer sobre otras historias del tema. Yo pienso que todos los escritores se dan cuenta de que están terminando la obra. No sé a qué se puede referir Kevin, pero es el momento en que tú ves que tu mensaje está completado. Cuando tú sientes que no te queda más nada que vaciar donde estás escribiendo y que ya tienes que redondear, ¿verdad? En inglés le llamamos wrap up, que tenemos que redondear el tema porque ya llegamos a lo que tenemos que llegar. Escribimos una frase, esto es lo que yo recomiendo, escribimos una frase dramática al final de esas que mueven y que resumen el tema y ahí terminamos. Pero nosotros sabemos en términos del mensaje que estamos llevando, cuando terminamos. No se trata, como dije ahorita, de si llegué a las 250 palabras o llegué a las 300. A lo mejor llegué a las 200 y ya terminé de decir lo que iba a decir. Bien, muchas gracias. No quiero dejar pasar esta pregunta, José Luis, porque es uno de nuestros invitados. Eliseo Claro. Altuna dice, dejo por acá una pregunta para Navajo. ¿Cómo es tu fluir al escribir? Se lo preguntaste a Ofelia, pero me muero de curiosidad por saber cómo es tu ritmo al escribir, hábitos y formas.
Bueno, pues con mucho gusto respondo a esa pregunta. A veces he dudado de si soy escritor o no lo soy, porque honestamente no me resulta sencillo escribir. Me cuesta bastante trabajo. Primero he tenido que asumir definitivamente que mi tiempo de escritura es en la mañana. Es más, en el amanecer. Las líneas más coherentes las escribo entre las 6 y las 8 de la mañana. Y he tenido que llegar a asumir que a partir de las 10 de la noche no escribo 3 palabras que valga la pena leer. Entonces, ahí he tenido que ser rotundo conmigo. Aun cuando un día no haya escrito y me sienta culpable, sé que intentarlo a partir de las 10 de la noche es algo inútil. Soy matutino, no soy vespertino. En segundo lugar, procuro escribir todos los días. Eso es... siempre he pensado que la escritura era una vocación que tenía mucho de alma, pero me he dado cuenta que tiene mucho de disciplina. Si paso 3 días sin escribir, tengo que releer todo lo anterior y en eso se me va la mitad del tiempo que voy a invertir en escribir ese día. Entonces, prefiero escribir a diario todos los días. Y luego, pues, para mí una cosa importante, muy importante, mi escritorio y mi rincón de oración están muy próximos. Entonces, a menudo, mientras escribo, me veo catapultado a las rodillas para entrar en adoración. Y a veces ocurre a la inversa. Mientras estoy adorando, siento que me vienen como que Dios me dictara, me susurrara palabras y entonces las escribo. Mi tipo de escritura es muy específica, normalmente es muy intimista, muy de inspiración y creo que eso a mí me hace crear una dependencia muy, muy grande de la gracia de Dios. Así que empapo tinta con adoración. Básicamente es eso. Lo contaré en una clase para que quede grabado. Muy bien, perfecto. Una pregunta de Belma Hernández para Ofelia. ¿Cuál es la mejor fecha para lanzar un libro o para someterlo a una editora? A una editorial 6 meses antes del año que inicia. Perfecto. Yo voy a hacer ahorita un comentario de una excepción. Y en términos de lanzarlo, todo lo que no conflija con otros gastos, con otros gastos de los lectores. Ejemplo, enero, que todo el mundo está pendiente de pagar las deudas de Navidad. Otro, Acción de Gracias y Navidad. No son buenas ideas. Uno dice, pero la gente va a querer regalar este libro. No ocurre. O sea, en términos de mercadeo, no ocurre. Los libros, por ejemplo, que tienen que ver con asuntos cristianos, Semana Santa y las semanas anteriores. Los temas que tienen que ver con la mujer son buena idea, más o menos para el mes de la mujer. Los temas que tienen que ver para las madres, unos meses antes de mayo. Okay, perfecto. Creo que nos estás orientando muy bien. Te quiero hacer un comentario que me pareció muy especial de Carla. Ella dice, estoy maravillada, agradecida del Señor. Pensé que era una locura, un arranque antes de partir de la tierra y al escuchar esta charla veo que no es una locura. Me pareció muy lindo. Yo quiero hacer un comentario. Yo he tenido tengo la bendición de trabajar con autores que ni siquiera miran una editorial como posibilidad. Y yo lo que veo es que cuando la persona tiene un mensaje, sabe que el mensaje es de él, le importa defenderlo, le importa la calidad, le importa la excelencia, llega, realmente llega, logra escribir un buen libro, logra que lo miren, logra venderlo, logra sobre todo muchas invitaciones, que es donde se venden muchísimo los libros que uno escribe, y logran penetrar el mercado con su mensaje si el mensaje es transformador.
pero tienen la pasión, quieren defender lo que hacen, creen en lo que están haciendo y creen que hay personas allá afuera que quieren leerlo. Una pregunta que nos falla en los escritores es la siguiente. ¿A quién escriben un libro que yo pienso que está buenísimo? Y la pregunta es, ¿y a quién le importa? ¿Y a la gente le interesará lo que yo tengo que decir? Hasta que hacen una presentación y se encuentran con una fila que les dice, ay, a mí me pasó y no sabía qué hacer, o mira, esto me sirvió de terapia, o bueno, estoy hasta llorando de la emoción. Y entonces uno entra en este asunto de que somos seres humanos, de que nacimos para ser gregarios, de que lo que le pasa a uno es testimonio de lo que le pasa al otro, de lo que podría pasarle a otro y cómo puede resolver el otro. Y entonces cuando tenemos eso como inspiración, además de desarrollar la habilidad de escribir y de llegarle a los sentimientos a los lectores, sí tenemos un escritor. Hermoso. Creo que este comentario de Rafael Ayala tiene mucha relación con lo que acabas de mencionar. Él dijo, a una distinción que no sé si es correcta, pues me considero autor, pues lo que escribo es de mi autoría y hasta ahora autoayuda. Pero aún no me considero escritor, pues allí lo veo como un nivel literario mayor. Creo que es algo que nos conflictúa a muchos. Yo creo que escritor es una persona que se dedica a escribir. La razón de la semántica de autor, aparte de que si uno escribe algo no es autor de eso, es que se considera autor el que es autor publicado en nuestro vocabulario de la industria. El escritor es el que se dedica a ser autor. Espero que me entiendan. Si yo publico un libro todos los años, yo soy escritora. Si yo me dedico a eso a tiempo completo, yo soy escritora. Y aunque no sea a tiempo completo, si realmente está en mi corazón y publico todos los años, soy autor. Hay una diferencia muy fina, pero cuando nos dedicamos a algo, somos aquello a lo que nos dedicamos. Y si se dedica a escribir, es un escritor. Si le falta publicación, entonces tiene que trabajar con eso. Perfecto. Podría ser entonces, Ofelia, que todo autor es escritor, pero no todo escritor llega a ser autor. Puede ser autor. Autor es quien publica con asiduidad, con frecuencia, ¿no? Que es autor publicado, lo que llamamos nosotros autor publicado. Muy y si bien. escribimos para otros, pregunta Belma inmediatamente después. ¿Seguimos siendo escritores o redactores? Okay, pero ¿qué quiere decir para ella? Belma, bueno, tal vez nos puedes ampliar un poco tu pregunta. Ah, escritor fantasma, dice aquí. Sí, tal vez. Bueno, pues eres escritor fantasma. Eso es parte, dicho sea de paso, eso es parte de las tareas de un editor. Tengo una más. Betsabe Bracho. Un autor nuevo, poco conocido, ¿qué factores debe considerar a la hora de presentar un manuscrito a una editorial? Bien puntual la pregunta. Levantar sus redes sociales primero. Antes de hacer nada debe levantar sus redes sociales. ¿Qué es levantar? Levantarlas en material interesante que publicar, levantarlos en número de seguidores, principalmente Instagram, que está tan de moda. Y ahora hay una, la gente se ríe cuando yo lo digo, pero yo recibo una revista muy seria de la industria, donde ahora tenemos a TikTok como la primera alternativa para promover libros y de hecho tienen una sección que se llama TikTok. Entonces, en la medida en que estamos desarrollándonos en eso, cobramos interés, tenemos un grupo, recuerden lo que dije primero,
que cuando yo tengo muchos seguidores, eso se mira, no porque la editorial piense que yo soy tan popular, no por popularidad, sino por porcentaje de negocio. Si a mí me siguen 1.500.000 personas, se supone que de ahí por lo menos el 10% compra un libro si yo lo publico. Perfecto. Respecto a eso, Belma misma había hecho un comentario de que es importante gestionar nuestra imagen en redes sociales desde antes de lanzarnos, hacerlo estratégicamente y ser congruente con nuestras publicaciones. Y tener mucho cuidado con lo que publicamos, porque definitivamente, en términos de las editoriales y también si publicamos nosotros mismos, nuestra imagen pública es muy importante. Con relación a esto último que acabas de mencionar, Eva María dice, mientras estamos escribiendo nuestro libro, ¿qué material no debemos publicar en nuestras redes? Ay, perdonen lo que voy a... Ok. El tipo de persona con la que te mezclas, si no es la mejor categoría de personas. Si bebes y vas a una barra a las 2 de la mañana, por favor no lo publiques. Digo, esto es más que lógico, pero estoy contestando la pregunta. De hecho, eso no es bueno ni siquiera entre los no cristianos. Y todo aquello que atiente contra la imagen de la moral, la imagen de comportamiento, te puede traer problemas. Yo quiero traer un ejemplo que no tiene nada que ver con escribir, y fue pues, Michael Phelps. Ustedes saben que fue, o sea, ganó Juegos Olímpicos como nadador profesional y todo le fue muy bien, hasta que alguien puso en las redes una foto de él bebiendo en compañía. La foto era de cuando él era más jovencito, pero eso no se vio. Y eso le trajo muchísimos problemas en términos de los premios que había recibido. De manera que seamos escritores, seamos autores, estemos pensando en que si queremos que nos publiquen, la imagen pública es muy importante. Qué bueno. Bueno, con eso voy cerrando las preguntas y luego estamos llenos de comentarios de agradecimiento y todos muy contentos por haber contado con la presencia de Ofelia. Creo que no se me escapó ninguna pregunta, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que se ha ganado un aplauso de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Lo he disfrutado muchísimo.